Actualiza o confirma tus datos de contacto. Tener tu información al día es indispensable para la actividad gremial como socio. Para realizar la actualización, debes ingresar al portal gremial, donde aparecerá un pequeño formulario para actualizar tu teléfono y correo. De esta forma podremos seguir conectados, comunicándote sobre la actividad gremial y la información asociada a tu perfil. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Ignacio Troncoso y a nombre de Carlos Lago, presidente del Comité de Especialidades, y Roberto Puga, presidente del Laboratorio de Construcción Digital, les damos la bienvenida al primer Meetup del 2021, para el cual tenemos dos exponentes que nos hablarán sobre realidad virtual y realidad aumentada en construcción. ¿Qué problemas resuelve? Este tema es muy interesante porque últimamente hemos visto cómo la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados y muchas veces escuchamos presentaciones en Estados Unidos de nuevas empresas, de Facebook, Oculus y distintas tecnologías que tratan de atacar el tema de la realidad virtual y de la realidad aumentada de distintas maneras.
Hoy día nos acompañan Daniel Molina, que es CEO de 4D Plan, asesor BIM y co-founder de Austral 3D, quien es ingeniero industrial de la Universidad de las Américas y además tiene un diplomado en innovación tecnológica y gestión de proyectos del sector minero en la Universität Technische Bergakademie Freiberg, en Alemania. Él es proyectista, es innovador y es emprendedor. Y también nos acompaña hoy día Chaitanya Ravi, quien es co-founder y CEO de Sentio VR. Chaitanya es ingeniero de instrumentación en el Engineering Institute of Technology en Kharagpur, India, y vive en Chile hace 7 años, donde fundó Sentio VR, una plataforma de presentación de diseños en realidad virtual. Junto con ellos trataremos de entender de la mejor manera cómo esta tecnología apoya en el mundo de la construcción y cómo nos puede hacer más eficientes, más precisos y más ordenados al momento de planificar. Durante toda la presentación vamos a estar recibiendo preguntas en el número de WhatsApp que muchos de ustedes ya conocen, pero lo vuelvo a repetir, es el 569-856-36616, el cual también lo pueden ver en la pantalla. Y con eso vamos a estar escuchándolo, recibiendo sus preguntas y vamos a revisar todas al final de las 2 presentaciones. Damos paso a nuestro primer invitado. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Ignacio. Oye, muchas gracias por... Eso, Daniel, sí, muchas gracias por acompañarnos. Vamos con tu presentación y recordarles que eso, vamos a estar recibiendo todas sus preguntas y las vamos a hacer al final de las 2 exposiciones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, principalmente a modo de introducción, la idea es colocar en un punto importante lo que habla de la realidad virtual, la realidad aumentada, y vamos a colocar un punto más que es la realidad mixta. Es decir, vamos a hablar de 3 cosas que aportan a la industria, principalmente de la construcción, a la industria en general. Y lo hemos denominado nuevas tecnologías para la construcción, realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Un poco para considerar lo que significa la nueva transformación digital, es decir, la adopción de tecnología para poder ocupar tanto en el entorno, es necesario adquirir nuevos dispositivos que nos ayuden a mejorar esta interacción con el medio. Principalmente, por ejemplo, tenemos nuevas generaciones, generación millennial, Z, y las nuevas generaciones que nos permiten ocupar, y ya sabemos, dispositivos móviles, teléfonos, tablet, y ahora, como ya se están ocupando en algunos lados, y tanto acá en Chile, realidad virtual, lentes que nos permitan mejorar en términos de realidad aumentada y realidad mixta. Principalmente para hacer una definición de lo que corresponde a las 3 categorías de esta interacción de realidades, estamos hablando de la realidad de virtual reality o realidad virtual, que es una experiencia totalmente inmersiva con exploración en modelación 3D o imágenes 360 que nos permiten transportarnos en un ambiente cerrado, tal cual como lo muestra en la imagen del lado izquierdo. En el centro se desarrolla lo que corresponde a la realidad aumentada, que es la interacción con el mundo sin tener una interacción vívida, digamos, con el ambiente. Es decir, solamente, por ejemplo, a través de un dispositivo podemos ver ubicación, temperatura, etcétera. Y por el lado, el tercero, corresponde a la realidad mixta, que es la interacción ya envolvente a través de el ambiente, el entorno natural, más interacción con modelación 3D que nos permiten interactuar de mejor manera con el medio. Por lo tanto, tenemos 3 desarrollos. A nivel de dispositivos que se encuentran, y para ir moviéndolos hacia la construcción, tenemos estos dispositivos que ven en el lado izquierdo, que son de realidad virtual. Actualmente está Oculus Rift, está Vive, con grandes consideraciones, con grandes prestaciones, con capacidad de poder ver pixelajes mucho más definidos y por lo tanto tiene una dinámica interacción con el entorno a través de este mundo cerrado o inmersivo. Está la realidad aumentada, que son estos dispositivos que se ven en el centro, que hay mucha experiencia. Antiguamente estaba Google Glass, pero eso no surgió efecto dado de que no habían tanto desarrollo, pero la tecnología siguió avanzando y nuevos dispositivos fueron saliendo. Ya actualmente se están viendo dispositivos, por ejemplo, el que se ve arriba de RealWear, que nos permite interactuar
dado que encontraron una posibilidad de tener esta realidad aumentada a través de conexión con Teams, por ejemplo. Y tenemos la última, que es lo que significa la realidad mixta, que son estos dispositivos que nos permiten interactuar con el ambiente y incorporando dinámicas de pantallas internas dentro de la visualización o imágenes 3D. Esto nos permite, tenemos arriba a HoloLens, que es el HoloLens nivel 2, que se le denomina. El 1 es el kit de desarrollo, el 2 ya es un prototipo ya un poco más mejorado, y próximamente está la salida del HoloLens 3, que ya es un nivel comercial con un dispositivo un poco más dinámico para poder ocuparlo dentro de nuestro ojo. Y al lado lo que ustedes ven es Magical Leap, que otros dispositivos que nos permiten interactuar con el medio, por ejemplo, poder detectar paredes, mesas, suelo y tener interacción con el ambiente. Aquí tenemos las tres capas, en una el entorno de realidad virtual, el lado izquierdo, y la interacción con el medio, principalmente en el ámbito de la construcción, en el sentido que está en el medio. Lo que significa realidad aumentada es la interacción a través de este dispositivo, es decir, se va colocando el dispositivo en los cascos que nos permiten mejorar la interacción, por ejemplo, para supervisores, administradores de obra, o bien capataces que nos permitan tener información desde un centro de control. Y finalmente, la realidad mixta, que es la interacción a través de estos lentes del entorno 3D. Podemos explorar todo lo que significa, por ejemplo, el interior de una construcción. Pero la definición más o menos, ¿qué es la realidad virtual? Creo que lo tocamos adelante, pero esto no es un concepto de ahora, sino un concepto que viene desde mucho más antes. Bueno, ahí tenemos lo que corresponde a los Simpsons, como que lo predijeron, pero en los 80 ya Atari ya hacía las primeras exploraciones con realidad virtual, pero con interacción a través de videojuegos. Pero esto viene desde mucho más atrás. Principalmente derribando un poco lo que significa la ciencia ficción, como lo denomina el cine. Aquí podemos ver claros ejemplos de los 80 que identificaban la realidad virtual, 80 y 90 principalmente, que identificaba y que existía esta realidad virtual, pero en un sentido más de ciencia ficción. Ahí tenemos a Keanu Reeves, tenemos El hombre del jardín, tenemos los videos de Aerosmith, en el cual tenía esta interacción a través de estos cascos de realidad virtual. Estamos hablando de que 30 años ya estaban, y con Atari 40 años atrás. No obstante, lo que significa la interacción de los videos principalmente tiene que ver con la estereoscopía, que es la capacidad de separar el ojo un poco en un grado, digamos, y que lo que hace eso es tener la percepción que a través de la imagen que está proyectando este lente, este casco de realidad virtual, nos permite sentir y tener la sensación de estar en este mundo 3D. Estamos hablando del siglo XIX, el primer estereoscopio. Estamos hablando que el que está al lado izquierdo, de madera, nos permitía hacer esa separación y podemos unir imágenes. Eso es lo que hace realmente el lente de realidad virtual. Por lo tanto, aquí tenemos una pantalla y a través de estos lentes une esta imagen y tenemos la sensación de profundidad. Ya en el siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a hacer los primeros simuladores de entrenamiento en el cual nos explorar una sensación de realidad virtual, y eso nos permitía tener interacción. Ya en el 55 ya empezamos a tener interacción con modelos 3D, y este equipo se denominó Sensorama, y ya en 1984 la NASA comenzó a experimentar seriamente con términos de realidad virtual e imágenes 3D. Ya en 1985 esa misma tecnología fue a través de los lentes Virtual Boy, en el cual uno podía jugar en una pantalla negro y dispositivos rojos que se iban moviendo, podía jugar Mario Bros, etcétera, y nos daba esa sensación de realidad virtual. Pero pasaron mucho tiempo, dado de que no habían desarrolladores que nos permitiese tener contenidos para estos lentes. Ya en el 2012 nace Oculus Rift a través de un crowdfunding, y eso permitió desarrollar estos lentes, esta gafa de realidad virtual, que es lo que ven en el 2012, pero no hubo una interacción clara hasta el 2014, en el cual ya a través de nuestros teléfonos y a través de Samsung y Oculus nos permitió tener estos dispositivos en nuestras casas sin ningún problema.
dado que este personaje, Mark Zuckerberg, hizo la compra de Oculus, se la adquirió al fundador de Oculus y logró desplegar en todo el mundo, junto a Samsung, la posibilidad de interactuar a través de los Samsung Gear, que son estos dispositivos blancos que ven en las cabezas de las personas, y los teléfonos nos permitían tener interacción. Por lo tanto, el desarrollo y todo lo que corresponde al roadmap que Facebook, en este caso Mark Zuckerberg, se dispuso, estaba basado en una tercera etapa, a 10 años a partir del 2015, que hablaba en 3 partes importantes: conectividad, inteligencia artificial, desplegar un concepto bien importante para lo que era Facebook y está trabajando ahora, que es realidad aumentada y realidad virtual. Por lo tanto, los dispositivos ya en el 2016, 2017 comenzaron a salir dispositivos más comerciales, más baratos y que permitía tener, por ejemplo, lo que es Oculus Go, que es un dispositivo mucho más barato, mucho más accesible, con un costo de un 25% del costo del valor original. Por lo tanto, él democratizó lo que significa el uso de la realidad virtual y la necesidad de poder ocuparlo en cualquier lado. Un poco para definir lo que corresponde a la realidad virtual, es posible ocuparlo en diferentes tipos de industrias, del diseño, por ejemplo, lo que ven con automóviles, en la entretención, el entrenamiento, videojuegos, etc. Principalmente se ha desarrollado en la industria militar, principalmente en Estados Unidos se ha desarrollado, pero no obstante, actualmente, a través de los nuevos dispositivos es posible diseñar y se está ocupando en la industria de la aeronáutica muy fuerte. Por ejemplo, este es el caso, una representación, pero se puede hacer sin ningún problema. Prácticamente la industria donde más ha impactado lo que corresponde al uso de la realidad virtual es la industria del entrenamiento y la educación, principalmente en trabajos muy extremos. Acá tenemos el caso del trabajo en altura. En la industria de la medicina también ha tenido un involucramiento bastante, tanto realidad virtual como realidad aumentada y realidad mixta han sido un papel importante para poder determinar la imagenología de los pacientes. Y en la arquitectura también ha tenido un impacto, está sentido VR, más en la próxima presentación van a ver más sobre esto. ¿Y qué es lo que ha permitido la realidad virtual con respecto al COVID? Porque un tema aquí importante es la necesidad de que en un escenario multiplataforma y multiusuario se permitan tener reuniones de diferentes puntos sin necesidad de estar en un lugar. Por lo tanto, el ideal de esto sería tener un dispositivo en cada uno en sus casas, colocárselo y poder tener un avatar dentro de y poder tener reuniones de coordinación, etcétera, como lo ven en este caso, en el caso del medio, o bien reuniones de coordinación. Esto se puede usar para museo, interacción, ingeniería, etcétera. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho interacciones con lo que corresponde en términos de construcción en realidad virtual para poder hacer seguimiento de obra y gestión de los suministros, interacción con imágenes 360 y realidad aumentada. Algunas aplicaciones donde hemos hecho, principalmente en ingeniería, para poder ver el avance de obra, interacción y coordinación de especialidades a través del modelo BIM. Coordinamos todo, lo levantamos a VR, a realidad virtual, y podemos explorarlo y podemos ver diferencias. Y eso nos ha permitido mejorar la planificación y la programación, dado que nos permite identificar algunos elementos que no están en el programa, principalmente en entrenamiento, capacitación, en aspecto minero principalmente, mantenimiento y operación, también aquí como lo pueden ver. Acá tenemos algunos casos de interacción acá en Chile, en el cual hacíamos reuniones de coordinación, colocando los lentes de realidad virtual, y todo el equipo podíamos ver, por ejemplo, en este caso, en una subestación eléctrica. Acá tenemos el caso, aquí podemos ver nuestras manos y poder tener 3 tipos de interacción, por ejemplo, como uno que pueda volar, como Iron Man, moviéndose por todo, en primera persona, ser parte del ambiente, o bien en un nivel que nosotros le decimos tercera persona, que es como que estuviésemos jugando un Lego y podemos tocar toda la interacción, sacarlo y ponerlo nuevamente, además de saber qué es lo que es el objeto. Principalmente en entrenamiento, lo que nosotros hacemos es tomar la información y llevarlo a un mundo 3D, pero con interacción. Por lo tanto, hay una programación a través de un mundo virtual, y eso nos ha permitido tener exploraciones, por ejemplo, con Codelco, con institutos profesionales, en el cual hacemos entornos virtuales que nos permitan tener interacción en múltiples jugadores y pueden estar dentro de un ambiente, obviamente controlado, seguro y sin exposición al riesgo.
Eso es muy importante. Aquí tenemos el caso de Codelco Andina, tenemos Codelco Ministro Ale, aquí están las dos salas de laboratorios que están, y esto corresponde a IP Chile para los proyectos de cargadores frontales, por ejemplo, para exposición, para entrenamiento de sus alumnos. Aquí nuestras primeras experiencias hasta el 2013, en el AIEP, mostramos toda una planta, por lo tanto este dispositivo es muy antiguo, lo que queríamos mostrar que estábamos innovando desde el 2013, y desde el 2012 ya teníamos interacción con los lentes de realidad virtual. Ella es Scarlett, fue una chica que entrenamos a través de realidad virtual para cargadores frontales. ¿Alguna otra experiencia a nivel mundial? En términos de realidad virtual está el VR Cave, que es como una caja prácticamente con dispositivos de proyección que nos permiten tener un entorno virtual, y esto le sirve principalmente a universidades europeas, australianas y estadounidenses, lo ocupan para poder ver entornos simulados, arquitectura, etcétera, o también de ciencia. Y eso nos permite poder estar dentro de, poder ser algo inmersivo, pero la única diferencia es que se están ocupando lentes de realidad virtual, no lentes como cascos, sino que lentes con 3D, lentes 3D que nos permiten estar dentro de esta experiencia, y no es tan solo una persona, sino que pueden ser múltiples personas. Acá tenemos la experiencia con respecto a construcción, por ejemplo. Cuando hablamos de realidad, un poco para terminar, lo que es realidad virtual y entrar a lo que es realidad aumentada, para poder hacer la explicación más clara de lo que es realidad aumentada, antiguamente no se hablaba mucho de esto, pero el que hizo el salto exponencial y la respuesta a esto es Pokémon Go, como que en su momento muchas personas lo ocuparon, muchos niños lo ocuparon, personas adultas todavía lo siguen ocupando, pero es la interacción entre el mundo real y modelos 3D, en este caso son Pokémones, y la gente tenía que ir interactuando en todas las ciudades y capturándolo. Esa capacidad es la capacidad del dispositivo de poder reconocer el suelo, la interacción con el ambiente, pero este es el claro ejemplo de cómo funcionaría una realidad virtual pura. Pero cuando entramos en la realidad virtual y todo lo que, en la realidad aumentada y todo lo que queremos encontrar o que lo que esperamos o la expectativa es tener EDIT. EDIT son estos lentes de realidad aumentada que claramente lo han puesto las películas de Avengers, por ejemplo, Tony Stark, Spider-Man, y claramente esto nos permite interactuar con el ambiente tal cual como lo son en las películas. No obstante, sí es posible hacer esto, hay dispositivos actualmente que lo hacen, por ejemplo, en la industria de la aeronáutica, lo ocupan para poder, a través de tablets, como lo ven, para poder tener interacción, tanto poder hacer una interacción con el modelo 3D, además de interacción con el dispositivo físico, haciendo un digital twin, pudiendo tener información clara de, por ejemplo, vibración, temperatura, etc. Algunas otras cosas importantes, el dispositivo, como lo mostraban anteriormente, pero este es el claro ejemplo de RealWear, que es la disponibilidad que a través de esta pantalla está conectado con un centro de control de operación, en el cual a través de Teams podemos hacer una reunión tal cual como la estamos colocando ahora, pero ahora la persona es un operador mantenedor que tiene esta posibilidad, y en el caso que no pueda solucionar el problema, hace la consulta a través de, y puede ir viendo manuales de operación, además de eso, la interacción de un operario que le está diciendo qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Actualmente en Chile ya existen casos, por ejemplo, Transelec EU1, y un segundo caso es en Codelco, en el cual tiene interacción dinámica a través, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver la interacción a través de una llamada tipo Skype, en el cual la persona está en otro lado y le va hablando y le puede ir mostrando datasheet, información, planos, o bien cómo tiene que ir solucionando el problema. RealWear, que es una compañía estadounidense, ya ha hecho esta exploración, ya tiene un mercado a nivel estadounidense que lo ocupan sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, acá en Chile se puede ocupar sin ningún problema. No obstante, viene la misma dinámica. Teams como instrumento de comunicación, y además de eso poder tener comunicación wireless y tener conectado a un centro de control que le pueda ir mostrando información, etcétera, y así poder hacer más autónomo a la persona que está en terreno.
Algunas otras exploraciones con respecto a realidad aumentada, tenemos la capacidad de poder tener, por ejemplo, el caso de Dalux, que a través de tablet podemos colocar el modelo 3D dentro de y poder tener interacción entre el modelo 3D, lo que se está viendo en la tablet, con lo que está en la zona física. Ahí tenemos el caso a través de imágenes QR, en el cual ahí está la representación, como se ve dentro de la tablet, una escalera, y por el lado abajo, lo que dicen BNB, corresponde a un código QR en el cual uno coloca en la tablet y puede ver dónde debe ir y qué debe ir dentro de la construcción. Algunos otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos, son muy reconocidos a través de la dinámica Virtual Design Construction, es decir, llevar el modelo de construcción, el modelo BIM principalmente, el modelo de construcción, a la obra. Nosotros lo estamos haciendo actualmente. Y de la misma dinámica, a través de tablet, ahí hay muchas extensiones, más adelante lo vamos a ir viendo, que se puede ocupar de diferentes formas, pero la idea es llevar la representación del modelo 3D, principalmente a través de la movilidad con dispositivos móviles. Aquí tenemos el otro caso, esto es de Stanford principalmente, que habla de Virtual Design Construction, que es llevar el modelo BIM, modelo 3D, unido al programa, pero a la hora que nos permitan identificar cuáles son los problemas y solucionarlos de forma anticipada. Con respecto a realidad mixta, esta es la tercera parte, digamos, de lo que significa la realidad mixta, es la interacción o cómo uno espera esto por ejemplo, ver a Tom Cruise moviendo las pantallas, o bien a Tony Stark moviendo también las pantallas y logrando diseñar, etc. Eso es lo que uno imaginaría en este entorno. Pero para poder hacer eso, es necesario tener lentes de realidad mixta, por ejemplo, lo que hemos visto antes, lo que corresponde a HoloLens principalmente, y LEAP, pero principalmente la interacción que hemos tenido y donde se ha impulsado es a través del COVID. En el tema médico, lo han ocupado bastante para poder ver en la misma dinámica, interacción a través de reuniones tipo Teams, que permite principalmente tener interacción con otros doctores a distancia sin necesidad de estar saliendo del entorno. Algunas otras dinámicas, y creo que lo han visto por la televisión, acá en Chile principalmente, que es algunas personas que pueden ir viendo la temperatura de las personas en la calle a través de el lente. Eso es realidad mixta, es decir, la interacción con la temperatura y poder ver qué temperatura tiene la persona. Eso también ha tenido una impronta muy importante en el periodo de pandemia. Y principalmente los que llevan el desarrollo un poco más allá, principalmente siempre el Ejército de Estados Unidos, en el cual hizo un contrato, por ejemplo, con HoloLens. Ahí tenemos un casco de dispositivo de realidad mixta en el cual podemos tener interacción clara con el entorno, y además de eso, interacción, señal con un comando central, y poder tener la clara disponibilidad y disposición de la información en una sola pantalla, sin necesidad de estar viendo un plano, sin necesidad de estar viendo el enemigo, etc. Además tiene dispositivos, sensores como ven acá arriba, cámaras, sensores infrarrojos, etc. Con respecto a la información y lo que más se utiliza en términos del mercado de la construcción, la industria de la construcción, es la interacción de modelos principalmente de Revit, Navisworks. También está la interacción de modelos de ArchiCAD a través de interacción de QR, pero principalmente la información de SketchUp, de AutoCAD, se levantan, por ejemplo, a una nube, y esa información queda directamente en los lentes HoloLens. También es posible sacarlo a tablet en esa disposición sin ningún tipo de problema. Estos son los dos métodos para poder llevarlo a terreno, y esto nos ha permitido llevar los lentes a terreno sin ningún problema y tener esa interacción. Acá tenemos el caso de Trimble. Trimble en conjunto HoloLens y a Microsoft ha hecho esta información, y ahí tenemos la interacción de Revit, Teams, y en un solo entorno poder tener el casco para poder ir moviéndose por toda la construcción.
más o menos se ve así, poder tener interacción, capas, poder ver, por ejemplo, disciplinas, poder sacar lo que es elementos estructurales, hormigón, poder ver lo que es HVAC, lo que es piping, la ductería, etcétera, y ver todo cómo se ve el entorno, por ejemplo, a través de las paredes o bien el entorno de los cielos falsos, poder ver cómo están el sistema de extinción de incendios, etcétera. Es posible ir apagando capas, mostrando capas, etcétera. Esa es la interacción que tiene los lentes de realidad mixta con el entorno. Acá tenemos otro caso que podemos ir apagando, seccionando, y ahí está mostrando, por ejemplo, el piping y cómo esa es la interacción con la construcción. Acá quiero mostrarle un claro ejemplo, para ya ir un poco finalizando, un claro ejemplo de la utilización y hasta dónde podría llegar la interacción de los lentes de realidad virtual. Ustedes ven aquí una persona, esto es Hologram, que es una empresa que ha logrado hacer interacción entre el modelo 3D, llevarlo a los lentes de realidad virtual y con eso poder indicándole a la persona de construcción cómo debe ir colocando cada uno de los ladrillos. ¿Por qué? Porque esos ladrillos tienen una forma para poder hacer un muro particular. Ejemplo de eso, esto es lo que la persona estaría viendo, pero eso es la interacción, es decir, tiene una manera particular, una forma particular, y a través de los lentes lo va a ir viendo y sabe la posición exacta que tiene que ir quedando este ladrillo. Ejemplo, esto es lo que ve la persona a través de los lentes, por lo tanto, claramente se ve la posición, la ubicación, y eso nos permite hacer una forma, digamos, como una onda, y esto es pura y netamente a través de un modelo 3D que se integra dentro de los lentes y finalmente le va indicando cómo debe ir construyendo. ¿Qué es lo que espera el futuro? Actualmente es la mejora de los dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, que nos permitan tener unos dispositivos como que fuesen unos Ray-Ban en tu casa, colocártelo y poder tener interacción tanto con pantallas, con videojuegos, con llamadas, con tu computador, etc. Poder trabajar sin necesidad de pantallas, por ejemplo, y eso es una interacción importante. Y además de eso, tener interacción con otros dispositivos, por ejemplo, lo que se ve ahí con un dron. Actualmente, Apple ya está haciendo el futuro lanzamiento de sus dispositivos de realidad aumentada a través de lentes, y por lo tanto va a ser como le dicen, un wearable, digamos, que nos permite tener interacción tanto con los lentes, con audífonos, el teléfono, el computador, y decir, tener toda la capacidad de tecnología de una sola compañía. HoloLens ya está haciendo el lanzamiento de la tercera generación de lentes. Estos serían el prototipo de cómo se verían, por lo tanto, no se extrañen que de aquí a yo creo que entre 1, 2, 3 años, vamos a ver personas en las calles con estos lentes que nos permitan tener interacción con el entorno. ¿Y cómo funciona más o menos esto? Es un dispositivo que va lanzando una imagen en 3 colores que nos permitan haciendo las características de las pantallas, y además de eso tener la capacidad de poder ver más allá. Obviamente con la captura del ojo para que se vea nítidamente. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Ya Jeff Bezos ya tiene interacción, ya ha puesto inversión en lo que es robótica, guantes, y como ven por acá atrás, ahí atrás se ve que hay unos lentes de realidad virtual, y el cual nos permitiría tener interacción con un exoesqueleto o bien con un robot que nos permite tener interacción en otro ambiente. Eso nos permite entrar a otras zonas peligrosas o zonas de trabajo pesado que no lo puede hacer una persona cualquiera. Es decir, el futuro de aquí a 5 años, posiblemente vamos a estar viendo dispositivos ya como lo estamos viendo, por ejemplo, con robots que pueden entrar a la construcción. No obstante, aquí podríamos tener la interacción de personas que estén operando, como lo hacen operación en minería, en teleoperación con robots. Y aquí tenemos ya la mejora de esto, que es el Aptic, que se le denomina Aptic a los guantes, más los lentes de realidad virtual. En un futuro posible podríamos tener una interacción completa a través de un robot con lentes de realidad virtual, en el cual nos permitiría tener interacción, por ejemplo, tener un avatar, un robot, en un lugar que nos permitiría hacer estos trabajos pesados y con dinámicas de acción, de poder levantar más peso de lo que uno podría.
Aquí hay investigación de Toyota principalmente, y Byte, y este es el ejemplo. Finalmente, para terminar, tiene que ver con un desarrollo, digamos, es una industria que está en dinámico progreso. Cada vez más hay mejores y mayores inversiones desde compañías grandes que están apostando. El ejemplo Facebook, el ejemplo es Amazon, que en el futuro sí o sí van a tener interacción entre realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y ahora la robótica como un complemento para poder suplir algunas actividades. Muchas gracias por la invitación, Juan Ignacio, y damos ahí me imagino que las preguntas van al final, así que damos el paso a la siguiente presentación. Muchas gracias. Así es, Daniel, muchas gracias a ti por esta presentación, muy interesante todas las cosas que pudimos ver ahí, las distintas tecnologías, y cómo el mundo de la ciencia ficción va trayendo a lo que se ve en pantalla a la vida real al final, y vemos cómo cada vez las películas se acercan más a lo que estamos experimentando, con algunos años de diferencia, pero no tan lejano en la práctica. Oye, damos el pase ahora a nuestra siguiente presentación. Chaitanya Ravi nos va a mostrar, nos va a contar un poco sobre su empresa, Sentio VR, y cómo estas plataformas nos ayudan a entender de mejor manera los diseños que se hacen en 3D o los diseños de arquitectura, para que los usuarios puedan experimentar qué es lo que van a recibir o cómo es que va a quedar diseñado el proyecto. Chaitanya, adelante. Gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Un saludo a todas las personas conectadas. Buenos días. Yo soy Ravi, Chaitanya Ravi. Soy el cofundador, CEO de la plataforma Sentio VR. Muy rápidamente, yo soy ingeniero del Instituto de Tecnología de India. Me vine a Chile a trabajar en una filial de Codelco. Siempre trabajo en empresas de tecnología, y en 2016 lanzamos Sentio VR, pensando en realidad virtual para la construcción. Y eso es un breve resumen de nuestra experiencia hasta ahora. Hoy día es una plataforma online que permite a empresas de arquitectura, construcción, diseñadores mostrar sus diseños en forma sencilla a través de VR a sus clientes. Actualmente tenemos más de 20.000 usuarios en más de 100 países, y desde el lanzamiento hemos visto cómo la tecnología, lo que comentaba Daniel, ha ido evolucionando. Hemos ido integrando más con el flujo de trabajo de construcción, y tenemos hoy en día una muy cercana visión de lo que está ocurriendo con el beneficio, uso de esta tecnología para la construcción. Y de eso se trata mi presentación. Me gustaría hablar un poco de cómo entender en forma sencilla estas tecnologías, algo que Daniel explicó muy bien, y resumirlo, lo que hemos entendido de las problemáticas en el rubro de construcción en distintas etapas de un proyecto, desde diseño, desde la construcción mismo o la venta comercial. Hay muchas problemáticas que las tecnologías ayudan a solucionar, y es muy importante entender eso, que las tecnologías sirven para solucionar problemas y no al revés. ¿Cómo se solucionan? Me gustaría mostrarles qué se está haciendo hoy día, qué logra la tecnología, qué no logra, y en base a eso generar algunas conclusiones y tener preguntas y respuestas. Así que Daniel habló de toda la gama de tecnología que existe, está cambiando muy rápidamente, y la forma más sencilla quizás de entenderlo es a través de esas dos imágenes. Cuando uno dice realidad virtual, básicamente lo que está diciendo es inmersión completa, es decir, uno coloca un lente, se bloquea la realidad y es inmersión completa en un entorno virtual, que puede ser 3D, puede ser fotos, videos, pero se trata de bloquear la realidad actual. Realidad aumentada, por otro lado, es mantenerse conectado con la realidad y aumentar la visión a través de contenido digital, que puede ser a través de hologramas o un montón de contenidos que depende del contexto. Y eso es muy importante entender, porque eso define bastante para qué se va a usar. Y hace sentido que si uno necesita estar presente en el entorno, por ejemplo, aprender cómo funciona una máquina, realidad aumentada es una mejor
tecnología, pero si uno necesita hacer simulaciones o entender entornos que no existen en la realidad virtual ayuda mucho en esos casos. Entonces es muy importante entender qué problemas y qué contextos existen en estas tecnologías. Existen un montón de lentes y gafas en el mercado. Yo lo traté de simplificar las que más representan cada tecnología. Por ejemplo, Oculus Quest, que se lanzó hace 7 meses, de Facebook, hoy día lleva más de la mitad de las ventas del mercado de gafas de realidad virtual. Es líder hoy día en las ventas y por razones entendibles. Es una gafa que vale $300, que es bastante accesible comparado al costo hace 5 años, que requería un PC. Esto es simplemente una gafa que no necesita ningún computador, ningún móvil, tiene muy buena resolución, casi un 1800 píxeles por ojo, muy buena batería, y es algo que hoy día es capaz de generar buenas experiencias a un costo muy accesible, lo cual explica su tracción en el mercado. Por otro lado, el líder de lentes AR, el HoloLens, por ejemplo, hoy día el HoloLens 2 es un tremendo salto desde el HoloLens 1, tiene muy buena resolución, mejor campo de visión, casi 50 grados, y sigue siendo un poco más, en términos de costos, difícil para adopción masiva, lo cual estamos viendo con los números también de ventas. Sin embargo, es una tecnología realmente interesante cuando llegue a ser más accesible y mejor en términos de sus capacidades. Pero esos son las dos principales lentes, acompañadas por supuesto por lentes de HTC, otros modelos de Oculus. Y acá lo que estoy hablando principalmente son lentes que se generan inmersión, porque también existe un segmento de VR y AR que es a través de móvil, que quiere decir, por ejemplo, las experiencias de Pokémon, pero acá principalmente estoy hablando de lentes que generan inmersión. Teniendo ese contexto claro, me gustaría hablar de los problemas que nosotros hemos escuchado de los 20.000 usuarios de todo el mundo que llegan a probar nuestra plataforma. Y lo que se escucha muy frecuente es a través de ese problema que PlanGrid, empresa Autodesk, generó un reporte hace 2 años, que 48% de errores en proyectos de construcción ocurren por falta de comunicación. Sabemos que hay muchos actores involucrados, partiendo desde el arquitecto, el cliente, y distintas personas que tienen que colaborar en conjunto sobre un proyecto que no se puede ver hasta que se construya. Eso genera problemas de comunicación que por maneras tradicionales, planos, maquetas, modelos 3D, se logra, pero con limitaciones, especialmente para clientes que no son capacitados para entender planos. Entonces, ese problema ha sido el problema principal que ha motivado a la industria a usar tecnologías que mejoran la comunicación. Y dentro de ese gama de actores, las que más hemos visto motivado a usar esas tecnologías ha sido en la etapa del diseño. En la etapa del diseño, cuando generalmente es un arquitecto o diseñadores hablando con un cliente y tratando de explicarle o captar su idea y mostrar su diseño, ese es un ejemplo de un cliente que está usando VR de esa forma. Él tiene su modelo cargado en las gafas a través de nuestra solución y se lleva al cliente al sitio, le coloca la gafa y le dice, ahora puedes recorrer el proyecto tal como se va a construir. Eso le ayuda al cliente a entender el proyecto en escala real, poder imaginar cómo es la altura, cómo va a ser la especialidad. Y es un tremendo salto comparado al plan B, que es tratar de explicarlo a través de imágenes. Entonces, arquitectura, diseño, comunicarlo, poner al cliente dentro del proyecto ha sido el problema número 1 que se ha solucionado con realidad virtual. Ahora, esto lo que requiere es que alguien, generalmente el arquitecto, tenga la gafa, tenga el conocimiento de cómo transportar su modelo a la gafa,
y llevárselo en una reunión presencial al cliente. Y se ha dado la dinámica de esto en reuniones presenciales, donde quizás hay otras personas y se proyecta la vista en una pantalla, y de esa forma han sido la mayoría de la adopción de realidad virtual en ese rubro. Pero ¿qué pasó el año pasado? Que muchas de estas reuniones no se podían hacer. Eso generó una dinámica, que es algo que nosotros vemos mucho, lo que demostró Daniel también, de reuniones colaborativas, pero dentro de VR. ¿Qué significa eso? Es como un Zoom, que yo podría invitar a varias personas en distintas partes del mundo que instalen una aplicación que permite reuniones colaborativas, como Sentio o hay varias más, y les envían códigos de reunión para que ellos puedan entrar al modelo a través de avatars, y yo les puedo ir mostrando el proyecto. Es tremendamente potente de esa manera, porque elimina cualquier posibilidad de confusión en la comunicación, porque tu cliente y distintas personas están ahí, revisando, preguntando, conversando dentro del modelo. Eso trae una complejidad y una necesidad que todos los actores tienen que tener los lentes. Por lo tanto, esa dinámica es algo que se está dando recién, y especialmente impulsado por que las gafas ya no cuestan mucho, y muchas veces el costo-beneficio de comprar una gafa y hacer una reunión colaborativa sale mejor que viajar a donde está el cliente y hacer la reunión presencial. El tercer problemática que es muy interesante, que está más en la etapa de construcción, se está dando, es cómo visito la obra. ¿Cómo hago que las personas que no pueden ir a visitar la obra tienen un entendimiento de cómo está el sitio? Y ahí sale una línea interesante de cámaras 360 que generan una gran posibilidad que antes quizás no existía, de generar autogestión de revisión de obra. ¿Y qué me refiero con autogestión? Cámaras que valen 400, 500 mil pesos, que tienen muy buena resolución, muy fácil de usar y captan en 360 el sitio. Y plataformas donde yo podría subir las imágenes, generar recorridos, agregar información y hacer fácil disponible ese sitio en línea a través de URLs o realidad virtual. Eso es algo que se está dando mucho en sitios de obra, de nuevo impulsado por la pandemia, y hace mucho sentido porque independiza un poco el problema de cómo capto, cómo muestro y mantengo un registro visual de la obra a través de soluciones en la nube. Y finalmente, el cuarto problema, que va un poco más en el área comercial, que también existe en muchas constructoras y inmobiliarias asociadas, es: si tengo un proyecto en blanco y verde y llega un cliente a la sala de venta, ¿cómo le hago entender lo que va a comprar? Y ahí entran reuniones comerciales con VR, donde el cliente puede estar viendo recorridos 360, son imágenes fotorrealistas sacadas por softwares como Lumion, V-Ray, y el cliente hace entender cómo va a ser su futura casa en una reunión comercial, pero también tiene mucho uso. Acá en Chile hemos trabajado con varias inmobiliarias e implementado eso. Por supuesto, con la pandemia el foco ha sido más online, pero eso es otra problemática que la realidad virtual hoy día soluciona. Hemos hablado mucho de realidad virtual porque la verdad es que ahí hemos visto la mayoría de la atracción. Estamos muy interesados en traquear el avance de AR y ver cómo esto está en la realidad impactando la construcción. Pero esos son las 4 problemáticas que hemos detectado, donde hay tracción real, gente usando y casos de uso y beneficios concretos en el mercado. Si están pensando cómo hacer esto, la verdad es que la fórmula es bastante lineal y simple. Siempre hay que pensar en qué tipo de contenido. Primero, o sea, si tengo un modelo 3D, bueno, está en Revit, está en SketchUp, Navisworks. Si tengo un sitio o una obra, bueno, fotos 360. O quiero mostrar fotorealismo, renders 360 con Lumion, V-Ray, Enscape. Entonces, contenido define bastante el flujo de trabajo. Luego hay que buscar la forma de llevar ese contenido al formato de realidad virtual. Eso se hace en 2 formas, a través de softwares como Sentio o otros softwares que ofrecen plugins
Plugins son formas sencillas que el Revit o SketchUp permite subir el modelo a la nube sin tener que trabajar en el modelo. Y eso se hace a través de un software o desarrollo propio, que quiere decir uno se encarga de llevarlo a Unity, Unreal, trabajar y generar todo el trabajo manual para hacer la preparación de contenido. Y la parte tercera es definir el hardware. Generalmente Oculus Quest o Oculus Rift son las plataformas más vistas, y ahí hay que ver un viewer, algún tipo de aplicación que te permite ver ese contenido si está en la nube o Unity. De esa forma uno puede más o menos entender cómo llevar esas problemáticas a experiencias a través de su caso de uso particular. Me gustaría tener tiempo para preguntas y respuestas, así que les dejo con un interesante comentario de un cliente, un arquitecto, que nos comentó recién que eso me llama mucho la atención, que esto no es solo para que él muestre a su cliente el diseño y que el cliente entienda su proyecto, sino también como arquitecto le ayuda a comprender los detalles de su diseño. Eso es muy importante. Esa tecnología es un salto tremendo entre lo que uno podría entender viendo un plano, un modelo en una pantalla, versus estar dentro, ver los detalles y tener esa insight, esa posibilidad de ser muy eficiente con el diseño. Con ese comentario, ese testimonio les dejo y me encantaría recibir preguntas y abrir un poco esta conversación. Muchas gracias, Chaitanya, por esa interesante presentación y por mostrarnos ahí con algunos ejemplos reales lo que se está haciendo en Chile, lo cual nos ayuda también a desmitificar esta tecnología. Uno cree que esto es solamente para grandes proyectos mineros, como mostró Dani, o para grandes inversiones en otros países, pero en Chile ya se está utilizando y creo que eso es muy importante y muy valioso para que todos los que nos están acompañando sepan y puedan interesarse ya sea en las soluciones de 4D Plan o de Sentio VR. Tengo algunas preguntas que nos han ido llegando. La primera se la voy a hacer a Ravi, porque también un poco tiene que ver con lo que mencionaste de estos 20.000 usuarios. Hay algunos mitos en esta tecnología que la gente tiene la percepción de que es muy costoso, pero tú mostraste que los lentes, si bien hay algunas alternativas más caras que otras, han ido bajando de precio con el tiempo, pero además esta tecnología se puede reutilizar muchas veces, ¿cierto? O sea, es una inversión que uno hace hoy día, que quizás tiene un cierto costo, pero luego tiene una depreciación de varios usos, varios años. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Perfecto, sí, es una pregunta muy, muy válida. La verdad es que los costos han bajado mucho, porque esa impresión quizás fue cierto hace 5 años, 4 años, que uno tenía que invertir en unas gafas, un CPU, en software y trabajar en hacer la preparación. Todo eso resulta costoso. Hoy en día no. Hoy día yo soy un arquitecto y quiero hacer realidad virtual. La inversión es mínima. Las gafas valen $300, en Chile son 400.000 pesos aproximadamente, el Oculus Quest 2, y los softwares valen aproximadamente $1.000 al año por usuario. Entonces, si uno saca los cálculos, el beneficio en la productividad es mucho mayor comparado a la inversión en la realidad de hoy, en mi opinión. Perfecto, muchas gracias. Y Dani, en esta experiencia que tú has tenido con grandes mandantes, ¿cuál es a tu juicio lo que hoy día aporta más valor? O sea, ¿qué es lo que aporta más valor a la construcción actualmente? No te escuchamos, Dani. Ahora sí, me escuchas ya, perfecto. Ahí, Con respecto sí. a las tecnologías, como bien hemos indicado, el que tiene mayor tracción actualmente es la tecnología realidad aumentada, principalmente por la interacción que tienen, como lo dijo Ryan en su momento, hay muchos dispositivos, mucho software, Sentio es uno, nosotros somos uno, pero existe una gama de soluciones que nos permiten tener el modelo que viene desde Revit, por ejemplo, y perfectamente es transportable a la faena. Por lo tanto, el que tiene mayor impacto y mejor, digamos, funcionalidades es hasta ahora, al menos mi opinión, es el uso de tablet, el uso de tablet para poder hacerle la realidad aumentada con el dispositivo
en el cual se carga el modelo 3D y el modelo 3D tú lo puedes llevar a terreno, es fácil, es mucho más barato en términos comparado con otros dispositivos, digamos. Es decir, la mitad de un lente de realidad virtual, como lo menciona Ravi, vale una tablet de alta gama que nos permita llevar, y además de heavy duty, que nos permita llevárselo a terreno sin ningún problema. Por lo tanto, el que tiene mayor impacto hasta ahora, al momento, es realidad aumentada. En segundo caso, es la interacción de la imagen 360, como también lo habla Ravi, interactuado con el modelo 3D. Y ahí tenemos, por ejemplo, hay compañías que las están llevando en este momento. Por ejemplo, uno de estos es Construct, otro Open Space en Miami, principalmente en Estados Unidos. Y hay otros acá también en Chile, que también son de San Francisco, pero tienen representación acá en Chile. Por lo tanto, esa experiencia de imagen 360, nosotros también lo tenemos como software, existe. Y por lo tanto, la segunda penetración es la captura de imagen 360, como bien con dispositivos, por ejemplo, como Ricoh Theta, o bien puede ser GoPro 360, nos permiten capturar rápidamente y hacer un avance de obra a distancia, y después de eso cargarlo dentro de una nube, dentro de una plataforma de cloud, que sea web, o bien dentro de los lentes dispositivos de realidad virtual, o bien también desde el teléfono. Entonces, yo creo que esas dos tecnologías, mezclar tecnología como software, van de la mano. Realidad aumentada, tablet, realidad aumentada, realidad virtual y imágenes 360 con dispositivos tanto móvil como realidad virtual. Gracias, Dani. La siguiente pregunta, creo que Ravi lo tocó en su presentación, así que se la hago a él para que profundice un poco más. Tiene que ver con la implementación de la metodología BIM y todos los modelos de realidad aumentada. Es decir, ¿en qué minuto uno ya puede empezar a utilizar esta tecnología para poder utilizar, para trabajar en metodología BIM, ¿cierto? Donde la tecnología, donde los modelos 3D, el trabajo colaborativo se cruza con la realidad aumentada. ¿Desde cuándo hace sentido o cuál ha sido la experiencia que has tenido tú? Y también, ¿qué nivel de integración existe? O sea, ¿qué tipo de software es el que es mejor utilizar? Tú hablaste ahí de Revit, de Navisworks, pero cuéntanos un poco. Perfecto. Tiene mucha aplicabilidad, Juan Ignacio, porque hoy día, bueno, el proceso BIM se trata de colaboración entre los actores y hacer el mejor uso del modelo que fue diseñado. Y de eso se trata esas tecnologías. Por ejemplo, estamos viendo bastante el uso de que el modelo Revit, que antes quizás era fácil de comprender para algunas personas en el equipo, ahora el cliente lo tiene acceso en la nube y está teniendo reuniones colaborativas durante el proceso de la construcción. Ahora, hoy en día la realidad aumentada, o sea, en nuestra experiencia personal, acá un gran problema que existe es que los modelos son muy pesados, y hacer el uso, el procesar un modelo, por ejemplo, de 5 millones de polígonos o 6 millones de polígonos, y mostrarlo en esos lentes en soluciones en la nube es un gran desafío. Entonces, ese es el principal cuello de botella, yo diría, en la implementación de proyectos BIM grandes. Pero siempre hay formas de cómo hacer un poco el trabajo en el modelo para que estas gafas te permiten mostrar. Yo ahí me refiero principalmente al uso de realidad virtual, porque en realidad aumentada, hacer el uso de HoloLens en nuestra experiencia está un poco en la etapa de investigación, más que adopción masiva. Esa es la impresión que tengo, pero quizás Daniel ahí podría corregirme. Entonces, ¿qué se puede hacer o no? Se está haciendo. O sea, nosotros tenemos clientes que están usando el modelo BIM en reuniones colaborativas semana a semana, mostrando el avance, haciendo que el cliente entienda. Eso se está ocurriendo. ¿Tiene algunos desafíos? Sí, pero sí, es el momento de entrar a probar la tecnología, yo creo, sin duda. Claro, hay que ir estresando para saber los límites. Y con respecto a esos mismos límites, Dani, tú mostrabas, hay dos preguntas con respecto a las cosas a las experiencias que tú contaste. Una tiene que ver con estas reuniones inmersivas que mostrabas en Codelco, en Transelec o en la universidad, y también el uso en terreno.
Una pregunta es, ¿cómo cambia el foco de las personas? Porque también me imagino que si ya por reuniones virtuales, mirando una pantalla en Zoom, cuesta mantener el foco, cuando la gente se pone los lentes de realidad virtual, ¿cómo funciona la interacción? ¿Cuánto puede durar esa reunión? Es una de las preguntas que recibimos. Y lo otro es, ¿cuánta conectividad se necesita realmente en terreno para poder ocupar esta tecnología? ¿Es necesario tener Wi-Fi, 4G? Entrando un poco más al detalle más. A ver, en términos prácticos nosotros hemos hecho multiusuario y eso nos permite conectar la cantidad de usuarios que sea necesario, es decir, no hay ningún problema con respecto a eso. Con respecto a la conectividad, podemos tener un ancho de banda 4G sin ningún problema, funciona bastante bien. Por lo general se hace en terreno, digamos, y cada dispositivo tiene su computador, por lo tanto el costo en ese sentido es bastante alto, es decir, tener un computador de alta gama que funcione con lentes de realidad virtual para poder tener modelos de gran contenido en términos de polígono, como lo menciona Ray, es necesario tener dispositivos, tanto, porque ya no pasamos a estos lentes de $300, sino que pasamos a una cama un poco más arriba, en el cual hay que tener un computador de alta gama y los dispositivos de lente de realidad virtual un poco más caros. No obstante, eso nos permite tener conectividad sin ningún problema y con los dispositivos que sea. Con respecto a la utilización en términos de BIM, hay aplicaciones API que ya están integradas a Revit, en el cual es cosa de pinchar y el modelo se publica a un cloud que nos permita tener una visión desde los lentes de realidad virtual. Esto todavía no está cargado en Oculus Quest, que es un poco más barato, sino que en lentes Oculus Rift S, que es una categoría un poco más alta donde se requiere un computador. Y con respecto a la interacción en distintas zonas para poder tener interacción, hay un tema bien importante que es el lag de interacción entre un lado y otro, y por lo tanto la conexión es sumamente importante y tiene que ser sumamente estable. Si no es estable, la persona el avatar queda pegado, algunas veces en las primeras pruebas se nos queda pegado, entonces después hacíamos como que avanzaba, etc. Pero cada vez están saliendo más aplicaciones, más soluciones que nos permitan tener este tipo de actividad sin ningún tipo de problema. Bien. Oye, ya para ir cerrando, tengo la última pregunta aquí. Ravi, ¿cuál es el alcance que tiene esta tecnología Sentio VR en el mundo con respecto a la cantidad de usuarios? Tú hablaste que hoy día tenían 20.000 usuarios que han pasado por la plataforma. ¿Cómo está cambiando el mundo? ¿Cuál es el alcance? Y tengo una pregunta para que, a ver si puedes tomar las dos en su conjunto. En el mundo de inmobiliario, ¿cierto? Donde una vez que se termina de construir, tenemos el Digital Twin, puedo ocupar Sentio VR para la venta. En la postventa, ¿has visto casos de uso donde uno puede hacer la mantención del activo o hacer postventa con los usuarios a través de esta tecnología? Perfecto. Mira, con respecto a la primera pregunta, hay cifras interesantes. En 2017, 2018, mensualmente llegaban quizás 5 o 10 empresas a probar Sentio que tenían las gafas. Hoy día esa cifra está sobre 300 por mes. Lo interesante es que la mayoría llegan desde Estados Unidos y Europa, pero no limitado. Estamos viendo desde muchos países en Latinoamérica tracción de empresas medianas y chicas, y principalmente apostando por la innovación. Acá hay dos tendencias: la nube, o sea, poder usar una solución en la nube, y innovar con la tecnología. Entonces, aunque lo lidera la atracción en empresas de Estados Unidos y Europa, en nuestro caso, igual existe una atracción impresionante y subiendo, y se ha duplicado, por lo menos, se ha multiplicado 20 veces. Esa es la cifra que les puedo dar en 3 años. Lo otro es comercial, sí, por supuesto. O sea, acá estamos hablando de experiencias fotorrealistas. El costo para hacer experiencias renders 360 es muy bajo porque ya se hacen renders 2D y es el mismo flujo de trabajo para usar realidad virtual, así que es algo que se está haciendo, tiene muchos beneficios, totalmente probable. Y la última sobre mantención, hay casos de empresas hablando de eso, no es la más común en mi experiencia, pero al final se trata de usar la tecnología para el uso que uno quiere dar.
Hoy el principal dolor ha sido en cómo explico a mi cliente distintos actores del proyecto. Ahí está la principal tracción, pero hay casos, hay Autodesk hablando de mantención con VR y es algo que se va a dar más frecuentemente en el futuro. Bueno. Perfecto. Ya con esto le estamos dando cierre a este primer meetup del Laboratorio de Construcción Digital. Les doy las gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Nuestro próximo meetup va a ser el 22 de junio a las 9 de la mañana, el cuarto mes. Así que estén atentos para que les vayamos contando el próximo tema. También les pido que antes de que se retiren, contesten la encuesta que está aquí abajo, en alguna parte, para que nos puedan dar feedback sobre esta sesión y podamos ir mejorando siempre. Muchas gracias a Dani y a Ravi por su compañía hoy, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en línea. Muchas gracias. Muchas gracias.